Hola amigos, bienvenidos, yo soy Norman Torregrosa y el día de hoy, bueno, vengo con esta camiseta de Disney de gruñón, porque bueno, creo que voy a dar algo de gruñón. Quiero ver dos avances. Uno es más que nada un detrás de escenas, que es de La Sirenita. Se supone que va a haber nuevas imágenes, ahí van a contarnos nuevos secretos de cambios que vienen para la película. Y bueno, quiero también ver el tráiler de Peter Pan, el cual lo quiero ver en español para compartir con ustedes. Amigos, quédense hasta el final, porque no solamente va a haber reacción de esto, sino una opinión acerca de lo que está pasando con Disney. Temo por lo que he escuchado, que van a haber grandes cambios en estas producciones que, bueno, crecimos amando los viejos de mi edad, ¿no? Yo sé que los chicos nuevos dicen, bueno, quiero cambios, quiero ver nuevas cosas, pero eso lo dicen. La realidad es otra en las taquillas. Ya estamos viendo que en estos momentos Mario Bros. Ya está superando los 500 millones de dólares y no tiene nada de las cosas que los chicos de ahora quieren y tanto dicen pedir, querer ver. Pero bueno, no estoy buscando atacar a nadie, que simplemente es una opinión. Ya sé que en los comentarios van a atacar y bueno, ya saben que con todo respeto los voy a responder. Si son muy agresivos, pues ya saben que van a ser borrados, eliminados. Así que bueno, ya saben, en ese sentido tampoco estamos aquí para aguantar, ¿no? En fin, amigos, vamos a darle play al primero de La Sirenita, el cual, bueno, me causa temor. Vamos a ver en 3, 2, 1 y venga. When I first saw the original Little Mermaid, my whole world changed. Ok, estamos viendo ahí que está hablando justamente de Like cómo, so many of cómo us la little cambió girls, we all just wanted la, to be la, mermaids. la sirenita original del 89. Me imagino que la habrá visto 10 años después de lo que la crearon. Visualmente se ve bien, Reflects what it means to want something greater for yourself. pero estamos hablando que se ve aquí en una pantalla. En el cine hay cosas que todavía no me han acabado de convencer en los trailers que he visto en las pantallas, ¿no? Sobre todo en las IMAX. Saben bien que no me cae bien Melissa McCarthy. O sea, eso tal vez me afecta en mi opinión acerca de cómo se va a ver Úrsula. She's hilarious and terrifying. No la siento ni divertida ni de terror. Especially emotional coming back, and with Lin-Manuel Miranda, who is so brilliant. The songs we've written expand what Little Ok, lo que se ha hecho, hay nuevas canciones. Tengo entendido que han cambiado algunas letras o cortado cosas. I don't know where, I don't know how, but I know La voz de la chica nos pone, es muy bonita su voz. The world that Rob Marshall created pushes boundaries. He's doing something special. Esto tiene que ser bajo el mar, obviamente. just a dream come true. Hay que entender que esta es una superproducción de Disney. Esto puede cambiar cómo se van a hacer los live action en un futuro para Disney. Estreno oficial el 29 de mayo, ¿no? Ojo, no se muestra realmente gran cosa. Estamos nada viendo a los actores hablando bien del otro. Aquafina hablando maravillas de Melissa McCarthy hablando maravillas de Hailey Bailey hablando maravillas de se me está yendo el nombre del que escribe la música, también actor, creador de obras de teatro, en fin, o sea, todo el mundo se aplaude. Ojo, porque ya ha pasado en películas anteriores, y hablemos de cosas que amo como Marvel. Cuando Ant-Man, Quantumania iba a salir, todo el mundo decía Paul Rudd se la roba, Paul Rudd es un gran actor, no, que Jonathan Majors, y la película fracasó. No nos muestran aquí las cosas que se han dicho en algunas otras entrevistas, donde mencionan que Ariel sí va a hablar, que no va a perder la voz al llegar al mundo de los humanos. Vamos a salir de dudas cuando esta película ya se estrene. Se habla de que, por ejemplo, en la canción de Bésala le van a quitar una parte donde dan a entender que Eric, sin su consentimiento, la va a besar, ¿no? Hay otro momento también en la canción de Úrsula que mencionan que van a quitar algunas frases en cuanto a cosas con la mujer. No entiendo, si no quieren hacerlo como era originalmente, si quieren modificar las canciones, pues mejor hagan otra película, ¿no? Ya decidieron cambiar como era la Ariel que conocimos en el 89. Ya decidieron cambiar a la gaviota por que era un hombre, un varón, ahora una mujer con Aquafina. Ya decidieron cambiar a la mamá de Eric, que creo que salía en la película del 89, por una mujer afroamericana. No sé, tengo miedo que en algún momento digan, no podemos estar juntos, Eric y Ariel, porque bueno, resulta ser que somos hermanos, ¿no? Que Tritón, por eso tiene tanto coraje con los humanos, porque en algún momento salió y embarazó a la mamá de Eric, ¿no? O sea, cosas por el estilo de lo que
podría pasar aquí, ¿no? Como dicen mis amigos de Sudamérica, una telenovela mexicana, ¿no? Y eso es lo que me da muchísimo, muchísimo miedo. No sé, sigue sin atraparme. Ya las canciones ya han sido escuchadas, al menos lo que Part of the World, la han cantado en todos los avances que han salido, la han cantado ahora en el Behind the Scenes, así que no está sacando realmente nada nuevo, ¿no? Y Melissa McCarthy no se me hace graciosa, lo poco que la vemos, lo poco que se ve, no se ve gracioso, no se ve que me espante, o sea, vamos a ver qué pasa con ello. Ahora, otro avance que ha causado mucha polémica, así que vamos a verlo, tengo mucha curiosidad, salió hace varios días, la gente en general no reaccionó mucho a esto, en cuanto a mis amigos youtubers no hicieron reacción de este tráiler, porque la verdad a la gente no le está interesando, pero bueno, vamos a ver qué tal está, igual y me sorprende. Es obviamente lo que estábamos hablando al principio, el tráiler de Peter Pan en español, así que vamos a darle play en 3, 1. No quiero crecer, mamá. Me gustan las cosas como son ahora. No puedes detener el tiempo. Sigue su marcha, quieras o no. No recuerdo que Wendy estuviera tan negada a crecer. Pero bueno, vamos a ver. Igual ya se me olvidó el cuento, ¿no? Ahí está Campanita. ¡Te tengo! Ok. Estabas volando. Están Michael y John. Insecto. No creo que sea un insecto, Miguel. Ella es un hada. Eres. Eso se parece mucho a la versión de Hook, ¿no? De los 90s con Robbie Williams, Dustin Hoffman. Recordemos que esta está hecha directamente al streaming, así que los efectos no van a ser tan increíbles. Eso es. ¡Nunca jamás! De hecho, se siente mucho la pantalla verde detrás, ¿no? La tecnología tratando de hacernos creer que estamos viendo algo que no existe. Escuelas, hora de dormir y sobre todo... Nadie puede crecer. ¿Eres Wendy? ¿Eres tigrilla? Peter. Ok, los niños perdidos. Algo que fue muy llamativo en la película de los 90s, que decía la de Hook. Vamos a ver qué tal Jude Law como el Capitán Garfio. Su nombre. Es difícil mejorar lo que hizo Dustin Hoffman, ¿no? Es que hay que compararlo porque es uno de los grandes live action que han existido de Peter Pan. ¿Me extrañaban? Como en los viejos tiempos. Todos sus tiempos son viejos, capitán. ¡Todos, sujétense! ¿Escuchó Ok. eso? Ahí viene el cocodrilo, Es un enorme. el señor Smith. Ok. Dejaron a Tigrilla, lo cual me sorprende con los nuevos tiempos, ¿no? Que había mucha polémica de la película animada por ella. Puede ser la aventura más grande del mundo. Ok, estamos a escasas, creo que 2 semanas de que esta película se estrene. La gente creo que no ha conectado tanto, no se habla mucho en las redes al respecto. Había escuchado por ahí que se veía como que Wendy iba a suplir a Peter Pan, no lo siento tanto aquí. Sí me sorprende el hecho que ella diga que no quiere crecer, porque no sé si mi memoria ya me falla, pero no recuerdo que lo hubiera dicho en la original. Recuerdo sí que muy a la época de ese entonces, pues sí, ella era como que la hermana mayor que se encargaba de cuidar a sus hermanitos, ¿no? Y la obligaron a crecer más rápido de lo que tenía que ser, porque sí se acostumbraba mucho. De hecho, a la fecha aún se acostumbra que algunas hermanas mayores, sobre todo porque los padres ahora trabajan, o hay familias en las cuales ya las nuevas familias donde está nada más la mamá, o solo está el papá, pues tienen que, o ayudan en ese sentido a cuidar a sus hermanos menores, ¿no? Pero no solamente ya son las mujeres, sino también hay hermanos mayores que se encargan de ello. En fin, vamos a este mundo donde la tierra de nunca jamás, que no siento epicidad, como que todo ya se vio, ¿no? No me llama la atención, la música no me atrapa. La escena de Garfio con el cocodrilo creo que es lo que más me llama, me gusta o me causa gracia. Pero aún así, ya lo vi, ¿no? En cierta forma ya lo vi. Era más divertido escuchar al Capitán Garfio de la película de los 60, si no me equivoco, que es la original, bueno, la película animada. El señor Smith me gustaba mucho más, el que salía en la que les menciono tanto, ¿no? La de Hook de los 90s con Dustin Hoffman y Robbie Williams. No sé, amigos, hay algo que sigue sin conectarme. Creo que en cuanto a piratas, después de haber visto Piratas del Caribe y conocer piratas como Jack Sparrow, ya nada me sorprende, ¿no? Creo que esta película fue hecha ya obligada a estrenarla porque ya se creó. Tiene retraso como de 2 años, al igual que La Sirenita. La pandemia, ya sabemos, vino a retrasar muchos proyectos. Y creo, ya se los he dicho antes, creo que todos esos proyectos y esos retrasos
han ido, no están adecuados a los tiempos que estamos viviendo. La gente de hace 2-3 años quería otros proyectos o estaba dispuesta a ver otro tipo de cosas o no le afectaba o no le incomodaba ya tanto el que metieran tanto los cambios inclusivos, ¿no? El querer educar a través de la pantalla. Como que la gente decía, bueno, al principio está bien, ya de repente ya tanto se lo meten a uno en las series, en las películas, que ya está cansado, ¿no? Y sobre todo en estos años que la gente ha estado encerrada, ya ha estado más en el streaming y más clavada viendo series y películas en casa, pues como que de repente dijeron, ok, no me había dado cuenta que ya todas las producciones nos están metiendo esto, ¿no? Insisto, es por eso que Mario fue por otro camino y no copió esta fórmula, rompió todo eso y está triunfando. Ya lo hemos visto en videos anteriores, ya lo he platicado. Los números de Disney no van bien. Los números de Netflix, que también tiene mucho esta bandera de querer hacer la inclusión, no van bien. Insisto, no es meterse con la gente que forma parte de la comunidad LGBT o la gente de otro, que no es lo que estábamos comúnmente acostumbrados a ver, ¿no? Un Peter Pan pelirrojo, ahora es un Peter Pan hindú moreno, no es la campanita rubia, sino ahora es una campanita morena, negra, la realidad, esa es la palabra. O sea, insisto, muchas niñas crecieron con las películas de Campanita de Tinkerbell, no sé cuántas hicieron, o sea, podría exagerar decir 10, pero existían una variedad de campanitas ahí, pero la principal era la que conocimos en Peter Pan, ¿no? Esa de su vestidito verde con su cabello rubio. Es más, en el juego de Disney Emoji sigue siendo así, Ariel sigue siendo pelirroja de color de tez blanca. ¿Por qué? Entonces ahora quieren insistir en cambiar las cosas. Han habido cambios en las últimas semanas con Disney fuertes, muy fuertes. Cosas que si los números no van bien ante estos estrenos, tanto en streaming con Peter Pan como en cines con la Sirenita, aunque Disney diga hemos triunfado y ellos realmente sepan los números que hay detrás, las cosas tienen que cambiar. Ya fracasaron mucho el año pasado, no se pueden dar el lujo de fracasar este año otra vez. Así que, y no solamente es en lo que es generalmente Disney, ¿no? Las películas de princesas, las películas de este estilo, sino ya también Marvel. Marvel está lleno con problemitas con lo de Capitana Marvel, con lo de Brie Larson, con la película de Marvels. O sea, no le fue bien ese tráiler tampoco. No se trata de atacar a las mujeres, no se trata de atacar a las minorías ni nada por el estilo. Simplemente se trata de que respeten los productos o los proyectos, cosas que hemos conocido, la nostalgia, y que si quieren hacer algo diferente, que lo hagan con personajes nuevos. Quémense la cabeza e inventen un personaje nuevo que vaya acorde a lo que quieren hacer. Lo intentaron con Un Mundo Extraño, eso hay que ser sinceros. No pegó, no funcionó. Tal vez la historia no atrapó a la gente, pero a prueba y error. Vamos, venga Disney, sigue intentándolo. O sea, no te puedes estancar y decir, bueno, vámonos a lo que la gente conoce y ahí le hacemos los cambios. No se vale. Ni las generaciones actuales, entiéndanlo. Los que conocemos estos productos como La Sirenita, como Peter Pan, crecimos con ello hace 20, 30 años. No me vengan a decir que ahora esto es de ustedes, porque esto está dirigido a nosotros en general y para los hijos que nosotros tenemos, a los cuales vamos a llevar al cine para que conozcan estos proyectos, estos productos. Ustedes crecieron con otro tipo de proyectos que ya más adelante, cuando les toque ver un live action de Toy Story y les cambien a Woody por una mujer o a Buzz lo hagan un robot transexual, adelante. Si eso les gusta, perfecto. Ustedes crecieron con ello y ustedes tienen todo el derecho de decidir si eso les gusta o no. Insisto, no me estoy metiendo con ninguna preferencia sexual, ni es mi deseo, ni me interesa atacar a nadie. Simplemente es una opinión de que hay que aceptar también que los cambios a las cosas con las que yo crecí y la generación que está ahorita enojada con todos estos cambios son válidos, son opiniones válidas, así como las opiniones de las generaciones jóvenes, de los jóvenes que están diciendo yo sí quiero ver esto. Vamos a ver en los números, simplemente la taquilla, demuestren que aman estos cambios, demuestren que estos son los proyectos que quieren en la taquilla, no en los comentarios, no en Twitter, no en las redes sociales, en donde pesa, en los números que a las empresas les importan, la taquilla, las visualizaciones en el streaming. En fin, fuerte abrazo a todos. Gracias por llegar hasta aquí. A los que llegaron hasta aquí les comento, vienen más videos polémica. Quiero hacer un video, mejor dicho, les voy a hacer un video acerca de los pros y contras del por qué considero que está bien el reboot de Harry Potter. Va a causar polémica, eso espero, porque me encanta poder polemizar con ustedes. Fuerte abrazo a todos, a mi capitana, a mi pequeño Hulk, los amo y nos vemos ya en un próximo video. ¡Adiós!